comportamiento. Voy a abrir, vamos a ir acá para poder estudiarlo, ¿sí? Rápidamente, vamos a abrir nuestro texto para poder hacer un estudio. Entonces, vamos a abrir para tracción pura o simple, se llama de esa manera este capítulo. Recordar que sin importar la sección transversal del elemento, sin importar su forma, en este caso voy a tener este elemento y podríamos tener tal vez una sección diferente, tal vez una sección en forma de C, como la que aquí se muestra. Y a lo largo del elemento, de esa sección C, que lo voy a esquematizar, como se muestra acá, con una vista lateral donde se pueden ver las alas de la sección C, pues tendremos en este caso tendremos un esfuerzo que tiende a alargar el elemento, ¿no? Aquí tenemos la carga P o la carga T, no importa, y tendrá el elemento en el rango elástico, antes de llegar al límite de fluencia, tenderá a alargarse una distancia, ¿verdad? Tal como vieron ustedes en mecánica de materiales. Entonces, este alargamiento dado ante la longitud original L de nuestro elemento, total tendremos acá un alargamiento L final que le voy a llamar, y este L final es el alargamiento, es la longitud inicial más el alargamiento producido por esa deformación, ¿sí? Obviamente esto, para que no entremos en un escenario de un comportamiento inadecuado, debe limitarse, se debe limitar a valores pequeños, mucho menores a lo referido de la deformación de fluencia, donde la deformación de fluencia límite está dada por la deformación unitaria de influencia dada por el material. ¿Sí? Entonces, simplemente ante esta carga que actúa en el centroide de nuestro elemento, en el centroide, ahí actúa esta carga, pues podríamos hacer esta simplificación, esta asunción, diciendo que ante una carga constante, la sección es igual constante, el área de nuestro perfil es constante, pues podríamos tener una carga promedio de la siguiente manera. Entonces, sigma promedio igual a la carga entre el área de la sección transversal, ¿sí? Área gruesa. Este esfuerzo o esta carga debería ser, en este caso, soportado, o sea, menor o igual a la resistencia. Si hablamos en términos ahora de LRFD, es decir, magnificando las cargas y minorando las resistencias, yo hablaré acá de un esfuerzo magnificado, que será la carga magnificada entre la área, menor o igual a la resistencia en tracción, que lo voy a tomar en cuenta como un factor de reducción de resistencia por una capacidad nominal. Esta capacidad nominal o resistente de nuestro perfil, ¿cuál va a ser? Simplemente será inicialmente la tensión de fluencia multiplicado por el área. Entonces yo podría tomar en cuenta esto para fines de lo que sería la fluencia de la sección. Perdón, del miembro. Del miembro. Bien, entonces, haciendo el cálculo respectivo, pues, yo lo que debería hacer es que mi capacidad o mi demanda o resistencia requerida sea menor o igual a esta resistencia disponible, que es igual a
factor de minoración por FY por el área. Simplemente sería esta ecuación que yo debería cumplir para el diseño de nuestras estructuras de acero. Pero esto es en el ámbito del miembro. Recordemos que todo miembro debe estar conectado. Entonces aquí tenemos que tocar el tema de conexiones. Entonces, si bien aquí tenemos el miembro como tal, podríamos tener en el extremo de este elemento, uno de los extremos, para que se una con otro elemento, tener una conexión. Por ejemplo, colocar aquí unos pernos. Puedo conectar, por ejemplo, por el alma, por la parte central, digamos, con una fila de conectores, 3 conectores. Y para que esto funcione, podría utilizar, por ejemplo, una plaquita adicional llamada placa de unión, que va a ir por detrás del elemento, de la cara, de la espalda del elemento. De esta manera, por ejemplo, que se suele hacer de así. Y esa placa anaranjada, placa de unión, se va a unir a otro elemento para transmitir la carga, ¿no? Entonces, esta carga que estaría en tracción, la carga que estaría en tracción, este P, en la unión, en la conexión, tenemos también que hacer una verificación. Usualmente en las conexiones, decíamos, su longitud no es muy grande. La longitud de una conexión se mide si fuesen pernados, entre los centros o ejes de nuestros pernos. Entonces, esta longitud de la conexión es mucho menor a la luz total del elemento. Por ese motivo que se permite que para la conexión hagamos que el esfuerzo llegue al esfuerzo máximo. Entonces, para conexiones en acero, la capacidad resistente la podemos llevar a un esfuerzo máximo en tracción por esta área. Solo que esta área, a diferencia del área de la sección completa, el área total, que aquí hablábamos de esta área que es la sección completa, en el ámbito de la conexión hablamos de áreas netas, vale decir, si yo tengo una conexión con pernos, por ejemplo, a este nivel que voy a llamar, por ejemplo, la sección 1, entonces la sección 1 que voy a tener, tendremos la sección del perfil C, como lo estoy dibujando, pero tengo una fila de conectores. Entonces aquí habrá justamente en esta sección este espacio en el cual hemos perforado para colocar el perno. Entonces aquí tenemos un espacio hueco. Entonces en la sección 1 tendré un área neta, que va a ser igual al área original, menos el área de los agujeros o huecos que se dice en mi perfil. Aquí tenemos entonces un área neta. ¿Sí? Todo esto han visto ustedes en mecánica de materiales, con seguridad. Entonces yo debo revisar la capacidad en la conexión, ya sea tenga soldaduras o sea, ya sea tenga perforaciones para colocar pernos, o en el miembro, en todo este largo del miembro, en el valor de L, a lo que sería la fluencia. Básicamente ese es el comportamiento, ¿sí? 2 verificaciones que tenemos que hacer. Aquí, para que nos quede claro entonces, la demanda, igualmente menor o igual a esta resistencia en tracción, que es igual en el ámbito de la conexión al esfuerzo máximo en tracción por el área neta. También ecuación que tenemos que revisar, ¿sí? Esto en la conexión. Y aquí arriba, en el ámbito de el miembro. Estos límites que tenemos que revisar, ¿sí? Bien, vamos a la diapositiva y vamos a ver qué tipo de secciones pueden trabajar a tracción. Cualquier tipo de perfil se puede utilizar, cualquier. Lo más usual o lo más convencional depende del tipo de elemento de una estructura. Por ejemplo, si vamos a
hablar, por ejemplo, de unos elementos de ajustamiento, por ejemplo, esas diagonales, pueden ver acá, unas diagonales que están acá en el sentido, que también pueden estar en el techo. Solamente estos tensores que rigidizan o ajustan, o pueden ser secciones de varillas circulares, o pueden ser perfiles angulares. Es el tipo de perfil usual en este tipo de estructuras. Puede ser cualquiera, pero lo usual es colocar este tipo de secciones. En armaduras de techo, en las cuerdas inferiores, se pueden usar usualmente secciones canal, secciones T o doble angulares. En los elementos diagonales y montantes también perfiles canales, perfiles doble angulares, inclusive T's, o inclusive perfiles también cajón rectangulares también se pueden utilizar. Las correas usualmente, los elementos están sobre las armaduras que van a recibir a lo que serían los herramientas como la calamina. Usualmente son perfiles C o perfiles Z. ¿Sí? En los puentes eso es diferente. Una armadura para puente, por ejemplo, puede plantearse con elementos principales como perfiles W, perfiles en forma de I, o inclusive pensar en perfiles armados, perfiles tubulares. En torres de transmisión eléctrica, usualmente el arreglo, que es un sistema de segmentos o de tramos de armaduras en 3 dimensiones, armaduras en cajones. Usualmente los perfiles más comunes acá son los angulares, que se van arreglando, colocando en función a cierto tipo de bloques o segmentos de esta torre. Cada tipo de estructura tiene una tipología diferente, pero eso no quita de que cualquier tipo de sección se puede utilizar para tracción simple, no hay ningún problema. Recordemos que tenemos secciones como la barra del placa, que son secciones, no son perfiles, son secciones como de ayuda o de arrastramiento. Las placas usualmente son medios de conexión, son placas adicionales que sirven para conectar. Las barras circulares son secciones como que para ajustar o elementos secundarios de una estructura. Ya los perfiles como el angular, el doble angular, o sea, el angular se lo puede colocar o se lo puede armar espalda con espalda o así como pueden ver ustedes como en esquina para formar una sección compuesta. Un perfil canal, 2 canales puestos de manera armada espalda con espalda o de frente, como pueden ver, o perfiles como el perfil en forma de I, o colocar ya secciones armadas o build-up. Son secciones, por ejemplo, como 2 canales con planchas y así, o 4 angulares, cualquiera puede ser. Bien, vamos a ver lo que dice la especificación, ¿sí? La especificación, nuestra norma habla de 6 capítulos en tracción. Yo voy a abrir justamente ahora. Vamos a abrir nuestra norma. Y vamos a abrir. Ahí estamos. Es el capítulo D. Tenemos que correr al capítulo D. Ya. Capítulo D es tracción simple. Y como les mostraba en la diapositiva, este capítulo se subdivide en algunos títulos, del D1 al D6, ¿ya? Estos son, en español, límites de esbeltez, resistencia a la tracción, área neta efectiva, miembros armados, miembros conectados por pasadores y lo que son las bielas o más conocidos como barras de ojo, ¿ya? Barras de ojo. Vamos a ver. En primera instancia con el D1, que dice límites de esbeltez. En cuanto a la norma, especifica que para miembros en tracción no hay límite de esbeltez, no existe. Eso es lo normativo. Sin embargo, como una recomendación nos dice que el límite de esbeltez para miembros en tracción se debe tomar como la longitud del elemento dividido entre el menor radio de giro y que preferiblemente no debe exceder 300, ¿no? Esa sugerencia no aplica a cables, Bien, entonces eso vamos a tomarlo en cuenta aquí en nuestras diapositivas.
y o nuestra planilla, y diremos como primer punto, en cuanto a la esbeltez, no existe límite, pero se aconseja lo siguiente, que la longitud entre el radio de giro mínimo de la sección sea menor o igual que 300. No aplica en cables. Ya. Este límite es bastante útil, si bien normativamente para el diseño no hay un límite de esbeltez definido. Pasa de que, por ejemplo, una cercha en su construcción, aquí una cubierta, es bastante rígida, pero a la hora de construir hay que montar con una grúa, por ejemplo, pedazos de esta cercha. Por partes esto se va armando en campo, de manera por bloques o segmentos o de manera conjunta toda una cercha. Al llevar estos elementos con una grúa, al subirlos y transportarlos, si los elementos de tracción son muy delgados, se tiene poca rigidez o muy poco radio de giro, tienen a deformarse, a doblarse, y eso es un problema que puede generar inclusive fallas localizadas, puede generar hasta un colapso en la etapa de montaje, que es crítica en la estructura. Hay que tomar las previsiones para poder hacer un buen montaje, pero también darle cierta rigidez a los elementos en tracción, aunque no esté especificado, es bueno. Y por ese motivo, esta sugerencia es buena para poder cumplir. No es obligatoria, pero es buena, y en nuestro curso trataremos de darle toda esta verificación para el cumplimiento y tener una estructura que sea racional. Vamos al D2. El D2 de la norma habla de la resistencia a tracción y nos dice lo siguiente. Nos dice que la capacidad o la resistencia, que está dada por esta ecuación, dice, debe ser, donde vean ustedes el valor de omega, esto es, por si acaso, para ASD, no lo vamos a ver. Este enfoque no nos interesa para acero, este enfoque sí que es para LDFD, que es la capacidad, ahí podemos identificar claramente el factor de reducción de resistencia. Dice que la capacidad o la resistencia en tracción debe, dice, tomarse como el valor más pequeño o el valor menor obtenido, dice, de acuerdo a los estados límites de tracción por fluencia de la sección bruta y la ruptura por tracción en la sección neta. La ecuación para la fluencia por tracción nos da, fíjense, la capacidad nominal, la tensión de fluencia por el área, le ponen sujeto porque le llaman gross area o área gruesa, eso quiere decir área total. Aquí vamos a anotar gross area o área bruta, quiere decir esto, área bruta. O total de la sección, ¿sí? Sin ningún descuento. Y el factor de disminución que nos da la norma es 0.90, ¿ya? Se llama phi sub t para reconocer que es tracción. 0.90 porque para el RFD este valor de 0.90 quiere decir que la falla es una falla dúctil. Por eso que el valor no es tan pequeño. Una falla dúctil. Bien. Esa sería influencia, y aquí tenemos ahora en fractura. En fractura, si nos fijamos bien, esta expresión, hablamos de la resistencia máxima en tracción, este valor de FU, y esta área efectiva, según lo que dice acá la definición, dice área neta efectiva. Área neta efectiva. Que es raro, hemos hablado con ustedes al momento de explicar este capítulo, hablábamos del área neta, que eso lo conocemos bien. El área neta, decíamos, es el área de la sección sin descuentos. O sea que esta ecuación de la ruptura o tracción se da en las conexiones o cerca en el ámbito, pondremos, de la conexión, de las conexiones. Bien.
Vean que el coeficiente de minoración de resistencia es 0,75. Este valor de phi sub t es bajo, porque la falla es frágil, una falla no deseable en una estructura, un miembro de tracción. Por eso que lo castiga con este coeficiente. ¿Sí? Entonces la verificación se hace en función al valor más pequeño, es decir, como decía el texto, debemos enseñar al valor más pequeño obtenido de acuerdo a ambos estados límites. Entonces, para fines de cálculo, aquí voy a colocar D2 en capacidad atracción, pues la resistencia es el mínimo de la falla por fluencia del área gruesa o área bruta, o de la fractura o ruptura del área neta efectiva. Y acá la ecuación 0,90 por la tensión de fluencia por el área, y aquí la ecuación dada con este coeficiente un poco más pequeño por el esfuerzo máximo de tracción por el área efectiva. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos escrito justamente acá arriba a la hora de explicar estos conceptos? Tal cual. ¿Sí? Bien. Ante esta explicación, ¿sí? Tenemos que encontrar ahora para la segunda ecuación qué es lo que se refiere con el área neta efectiva. Área neta lo conocemos, pero área efectiva no conocemos. Y dice que el área gruesa, sub G, y el área neta, miembros en tracción, se debe calcular de acuerdo a lo provisto o explicado en la sección B4.3. Y habla que el área efectiva es simplemente la siguiente ecuación. Dice, es el área neta multiplicado por un coeficiente U, donde el coeficiente U es un coeficiente, dice share lag factor, aquí lo voy a traducir, es un coeficiente le llaman retraso de cortante, o también sinónimo, desfase de corte. Parece un poco extraño porque estamos en tracción simple. ¿Qué aparece el corte? Vamos a explicar eso a continuación. Y dice que se calcula en función a lo que establece la tabla de 3U. Para secciones abiertas, como son los perfiles en forma de I, como estos, o canales, y angulares simples o dobles, el factor U no requiere ser menor, dice, a la relación del área gruesa conectada de los elementos hacia lo que sería el área bruta de los mismos. Esto vamos a ver en ejercicios a qué se refiere ya. Esta provisión no aplica para sesiones cesadas, como los HSS. Ya, rápidamente vamos a colocar acá el D3, que sería área neta efectiva, y que nos dice que esta área neta efectiva será el coeficiente U por el área neta y U de la tabla de 3U. Coeficiente de retraso de cortante, vamos a ver por qué aparece, eso vamos a explicar. Y dice además en la parte inferior, para secciones abiertas, por ejemplo, en forma de I, en forma de C, en forma de T, inclusive angulares y doble angulares, así, pues el factor U no requiere, o sea, U, para estos casos,
no requiere, dice, ser menor, o sea, no requiere ser menor a la relación entre el área bruta de los elementos conectados entre el área bruta total. Total. Por ejemplo, esto para que se entienda. Si yo voy a conectar, por ejemplo, un canal solamente por la parte central, vale decir que voy a conectar con una línea de pernos de esta manera, ¿qué parte estaré conectada del canal? ¿El alma o las alas? Pues sería el alma. Entonces, solo sería esta parte. El canal, como sección transversal, tiene tres partes, dos alas y un canal, y un alma. Como la conexión está en el alma, entonces, en este ejemplo que estoy haciendo, entonces U no requiere ser menor, dice, a esta área del alma, en este ejemplo, entre el área total. ¿Sí? Eso es para secciones abiertas. Esta revisión la vamos a hacer una vez que calculemos el coeficiente U en la tabla de 3.1 y el tener los valores de cálculo. Si tenemos valores muy pequeños, podemos aplicar esta salida. Y para secciones cesadas, pues como las tuberías HSS cuadradas, rectangulares o los tubos circulares, pues obviamente solo de 3.1. Esto de acá no aplica, ¿ya? Bien, vamos a las diapositivas. Bien. Hablemos primeramente de este fenómeno de retraso de cortante, Sherlock Factor, ¿ya? ¿Por qué se da? Les vamos a explicar, ¿ya? Quiero que presten atención. Entonces, aquí tenemos que hablar de las conexiones, porque este factor no se olviden que lo estamos revisando para la ecuación de ruptura o fractura que se da en el ámbito de las conexiones, ya sea con pernos, ya sea con soldaduras. Entonces, aquí vamos a revisar en esta gráfica, en este ejemplo, fíjense, tenemos en este caso una sección, primeramente a ver acá, ¿ya? El número 1. Tengo una sección, una placa que tiene una sección rectangular, obviamente, un espesor y un ancho, que lo voy a conectar con una placa de unión. A través, en el ejemplo, en la gráfica se puede ver, son 6 conectores, 6 pernos. Aplico la carga de tracción al perfil, a la placa, y esta carga de la placa debe transmitirse hacia lo que sería esta placa de unión, ¿no? Acá la distribución de fuerzas o de esfuerzos, porque va a venir acá todos los esfuerzos de tracción van a llegar hasta la conexión, va a ser nomás uniforme y la carga va a tomarse de manera uniforme, en este caso por los conectores, o sea, por los pernos, en ese orden, primeramente por esta línea vertical de pernos, luego por la siguiente y por la siguiente. Entonces, se va a trabajar de manera uniforme. En este caso, tenemos conectada la sección por los conectores, se dice que acá no hay ningún problema, el área efectiva es igual que el área neta, vale decir, el coeficiente del retraso de cortante 1, o sea que en este ejemplo no hay retraso de cortante. Ahora, para saber qué es este fenómeno, voy a explicar acá el caso número 2. Fíjense, aquí tenemos graficado igualmente el mismo elemento, pero esta vez este elemento ya no es pues una placa, es un angular. Es un angular, aquí se puede ver la pestaña del angular. Fíjense, ahí se puede ver, ¿no? Entonces, el problema es que al unirlo con esta placa de unión, por el tema geométrico, obviamente, no puedo unirlo por ambas alas, por ambos lados. Solo puedo unir por una cara.
Si quieres, te lo voy a graficar de mejor manera. Voy a colocar esta placa, lo voy a hacer con color rosado. Esa placa metálica de unión, lo voy a graficar en esta sección, en este corte, y estaría más o menos por aquí, ¿no? La placa rosada. Y según la gráfica, voy a unir con 6 pernos, y en este eje vertical, con color verde, aquí estaría un perno, un hueco para un primer perno y aquí para el segundo perno, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el primer caso? Que la unión la voy a hacer por una parte de la sección transversal del perfil, o un elemento. Este angular tiene 2 elementos, un ala vertical y un ala horizontal. Pero mi conexión solamente se va a hacer por un ala, en este caso por esta ala vertical. No lo puedo hacer con esta ala horizontal, no se puede hacer porque geométricamente esta plancha rosada es vertical. Podría colocar aquí otra plancha adicional para poder unir, se podría, pero en este ejemplo solamente lo voy a unir por ese lado, ¿ya? Y voy a hacer que la carga de tracción te transmita del elemento hacia la conexión, ¿sí? Pero ojo, la carga de tracción que pasa por el centroide de este angular viene por toda la sección, vale decir, viene por todo el perfil, ya sea esta ala vertical como por esta ala horizontal que no está conectada. Y toda la carga tiene que transmitirse, tiene que llegar hacia los conectores, ¿verdad? Ahí está el problema. Del ala vertical conectada con los pernos, no hay problema, la transferencia de carga sigue un flujo. Pero del ala horizontal, esta carga en tracción para que se transmita hacia los pernos, tiene que haber un flujo de carga, un flujo de la carga en este caso, que se conoce como flujo de corte o flujo de cortante, que no llega de manera simultánea como la carga que llega del elemento vertical. Entonces, gráficamente, este flujo, para que se entienda, es más o menos este. Un poco volcando esta figura, volcando la figura se vería así, ¿no? Entonces, no llega, esta carga de tracción uniforme no llega de manera simultánea hacia los conectores. Entonces, si yo hago un corte, por ejemplo, en esta sección 1.1, está aquí abajo, fíjense, ahí está. Aquí en esta gráfica aparece un color negro, un color medio oscuro, ¿sí? Esa sección negra es el área inefectiva, o sea, el área que no aporta resistencia de la cara que no está conectada. ¿Por qué? Porque este flujo de carga no llega de manera simultánea, llega como este flujo que les estoy mostrando, y hay un retraso en la llegada de este esfuerzo de esta cara no conectada hacia los conectores. Por tal motivo, acá este eje vertical de esta línea de falla tiene la gracia de que está en una sección inefectiva, que no aporta resistencia al perfil. Mientras que lo que está por debajo, con color amarillo lo voy a hacer, esta sección sí aporta. Entonces, si dibujamos el perfil, de este perfil angular, en sección, esta parte que está aquí con color rojito, no aporta. Es como que para la tracción simple, mi angular se ha reducido en el tamaño, porque hay una parte que es inefectiva, que no le va a aportar resistencia en este eje, de esos pernos. En el otro eje, fíjense, es un poco más dramático. Este otro eje es más pequeña el área efectiva y aquí es más grande el área inefectiva. Y ni que se diga en el último conector. Aquí tengo tremenda área inefectiva y aquí apenas esta área efectiva. ¿Se dan cuenta? Es eso. Ahora, este flujo de carga y la proporción de la parte inefectiva, ¿de qué depende? Se han hecho muchos experimentos y ensayos. Tiene dependencia en función de la longitud de la conexión. O sea, si tengo pernos más separados en eje o mayor número de pernos, pues este fenómeno
va a alargarse, o sea, va a modificarse. Por ejemplo, y en esta fila, aquí podría tener inclusive el 100% de área efectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende de la longitud de la conexión. Y como tengo empernados, esta longitud se refiere a la distancia entre el perno más alejado al perno más cercano a la carga, ¿ya? Y también tiene que ver, como otro parámetro dado, tiene que ver en este caso el centroide de la conexión, ¿ya? ¿Cómo se define el centroide de la conexión? Aquí tengo este ejemplo, fíjense. Tengo que unir esta placa rojo con lo que sería mi angular. Visto en sección me quedaría así, ¿ya? Entonces, el centroide de la conexión, en este caso, que se le llama X barra de la conexión, se mide, dice, entre la cara conectada, la cara del perfil conectado, en este caso, la cara del perfil conectado está acá, voy a poner con color verde, entre este plano, ¿ya? De la cara que se conecta, y el centroide del perfil, en este caso de este angular. Su centroide está por aquí, ¿verdad? Entonces, la distancia entre esta cara conectada al centroide del perfil es este X base, ¿ya? Entonces, la ecuación de cálculo general es 1 menos ese centroide de la conexión entre la longitud de la conexión. La longitud, explicado, en este caso será la distancia paralela a la fuerza entre centroides de conectores, es L de la conexión, y ese centroide de la conexión X barra se refiere entre la cara conectada y su centroide, ¿ya? Fíjense que en este arreglo, como hay pocos pernos o hay una distancia muy pequeña, hay áreas inefectivas importantes, pero acá, por ejemplo, aquí tenemos más pernos, fíjense, y prácticamente a este primer eje de la fuerza, o de pernos, perdón, la carga de atracción llega al 100%, el área inefectiva es muy pequeñita. Aquí prácticamente la área efectiva es igual que la área neta. ¿Se dan cuenta? Tiene que ver con eso, el fenómeno de desfasaje o retraso por cortante. Bien, entonces vamos a revisar rápidamente lo que dice la tabla de 3.1. Bien, la tabla de 3.1 de la norma nos muestra factores de retraso de cortante. Factores que están estandarizados en la norma y nos habla de casos. Hay el caso 1 hasta el caso número 8 y cada caso tiene su descripción de a qué tipo de elemento aplica, el factor U y algunos ejemplos, ¿ya? El caso 1 es el más general y dice lo siguiente, se los voy a traducir. ¿Ya? Esta tabla tenemos que manejarla muy bien y tenemos que tenerla a la mano. Dice, caso 1, dice que aplica a todos los miembros sujetos a atracción, donde la carga es transmitida directamente por cada uno de los elementos de la sección transversal, por sujetadores o soldaduras, excepto los casos 4, 5 y 6. A ver, el término fastener se van a notar, aquí lo voy a copiar también. El término fastener quiere decir sujetador. Sujetador. Un sujetador puede ser un perno, puede ser un remache, aunque ya en la norma moderna no hay remaches, pero por ese motivo que lo pone de manera general. Es un elemento en el cual sirve para conectar metal con otro metal y hay que perforar el metal base y tenemos que hacer pasar por ahí un vástago de un elemento. Eso se llama sujetador. Puede ser perno, puede ser remache, inclusive puede ser un pasador también, ¿no? Podría ser. Pero es un perno usualmente. Y o soldaduras. Excepto 4, 5, 6. A ver, este concepto, ¿a qué se refiere? Que si, por ejemplo, caso 1, D31, de la tabla D31,
puede ser este caso, donde les decía una placa de unión, sección transversal, solamente un elemento, ¿sí? Se une con una plaquita de unión, como la que estoy dibujando, y aquí tenemos, por ejemplo, dos pernos para lo que sería el soporte de la carga de tracción. Entonces aquí, en este caso, en esta sección transversal, ¿cuántos elementos hay? Hay un elemento. Este elemento, en este ámbito que estoy marcándolo en esta sección, tiene sus conectores aquí y aquí. Entonces, este elemento de mi sección transversal está conectado. Está conectado. Entonces, aquí, coeficiente vale 1. Lo mismo si tengo el mismo ejemplo, si quieres. Imagínate un perfil, una sección en forma de C. ¿Ya? Igual, tracción simple, el centroide. Y supongamos que vamos a unir esta sección C con otro elemento. Esta es la sección C. Y la sección C se va a conectar tanto en el alma, por ejemplo, con pernos, como también acá, en las alas. En ambas alas tiene que ser, para que sea o valga esa definición de toda la sección transversal. Entonces, aquí tendríamos en una sección como la que estoy dibujando, en esta sección, tendríamos claramente acá perforación, acá perforación para colocar pernos, como también acá perforación para colocar su perno, ¿no? Sería algo así. ¿Se entiende? Entonces aquí tenemos en este perfil C 3 elementos. 2 alas y un alma. Aquí solamente había un elemento. Aquí solamente había un elemento. Porque es una placa. Aquí 3 elementos. Y tanto las alas como el alma están conectados por estos conectores al 100%. En este caso no hay sectores inefectivos. Todo va a transmitir la carga de manera uniforme. Aquí también U vale. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. A excepción del caso 4, 5 y 6. Caso 4, 5 y 6 son casos especiales. 4 habla de placas angulares, canales, con soldadura. Aquí la clave es que es con soldaduras, solo es para soldaduras, ¿ya? Que conectan los elementos donde la carga en tracción se transmite solo por soldaduras longitudinales. Caso 5 habla de tuberías HSS, no de perfiles comunes. Y caso 6 habla de tuberías rectangulares HSS. Son casos especiales que no entran en el caso 1 porque no aplicaba las tuberías en el caso 1, ¿ya? Y tampoco las soldaduras longitudinales, como está acá. Caso especial, ¿ya? Caso número 2 es el caso general, donde dice la definición, se aplica la carga, dice, por menos tuberías HCC, donde la carga se transmite por no todos los elementos de la sección transversal, no todos. O sea que aquí va a aparecer el factor Sherlock. En este caso se puede transmitir, dice, por sujetadores o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales. Y aquí aplica esta ecuación que les había mostrado anteriormente, que es la ecuación, una ecuación histórica que se aplica para este tipo de análisis. ¿Qué es X barra? El centroide de la conexión, L la longitud de la conexión. Aquí podemos ver qué ejemplos para poder darnos cuenta, ¿no?
Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, el perfil angular. Aquí en la sección se supone que la unión de este angular se lo va a hacer con una plancha. El área de contacto cabalmente es esta. El área de contacto es esta. Por ese motivo se mide de ahí al centroide del perfil a distancia X. En un T estructural, lo mismo. Si mi T estructural lo voy a unir con una plancha, una placa que está por acá, el área de contacto, ¿dónde está? Justamente en esta interfaz. Y de ahí hacia abajo, que está aquí el centroide, ahí lo voy a medir el valor de X bar. Hay casos especiales. Un caso especial, por ejemplo, es este perfil en forma de I. Aquí tengo la unión del perfil en forma de I, una plancha en la parte superior y por simetría también una plancha en la parte inferior. X bar, ¿cómo se mide? Lo que dice la norma es que tienes que agarrar y partir a la mitad el perfil en forma de I, digamos, hasta por aquí, hasta la parte de media de simetría, y trabajas como si fuese un perfil T, dices, el T equivalente, sacas su centroide y del área de contacto mires ahí este valor de X base, que es el mismo si lo tomas en cuenta hacia este lado, sería exactamente el mismo valor idéntico. En un perfil I, por ejemplo, que se une en el solo en el alma, ahí, al igual que en este caso, voy a partir solamente la mitad, voy a considerar que es un perfil C equivalente, un C equivalente, y voy a contar su centroide del C equivalente y de la parte central de este mi perfil al centroide del C equivalente, hallo su centroide y esa es la distancia X bar. Son casos especiales. Y así hay que ir trabajando, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo ejercicios de aplicación práctica. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá alguna pregunta que tengan ustedes en lo que hemos visto? ¿Hasta acá? Ingeniero, ¿y cambiaría de alguna manera si, digamos, en el perfil CS que está con pernos, tuviera, por ejemplo, arriba solo 2 y abajo 3? Ya, ¿qué pasaría si en ese caso todo está conectado? Pues no cambiaría, pero no sería tracción simple, ¿verdad? Porque habría una excentricidad. O sea, para hacer tracción simple, la carga debe pasar por el centroide del perfil, ¿verdad? Pero en el ámbito de la conexión, la carga debe pasar por el centroide de la conexión. Si tú tienes más pernos o más diámetro, si quieres, arriba que abajo, el centroide de la conexión no va a coincidir con el centroide del perfil. Y ahí tendrás una excentricidad y tendrás flexotracción. Flexotracción. Y no aplica este caso, este capítulo de tracción simple, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No Sí, aplica. ingeniero, gracias. Lo que viene con un eje Merubia en mecánica de materiales 2, por ejemplo, conexiones irregulares, con excentricidades, diámetros de pernos de diferentes tamaños, colocados asimétricamente, eso no aplica. O sea, eso lo han hecho solamente con el ánimo de practicar ejercicios. Está bien, pero en diseño no existe eso. En diseño estructural, la simetría es lo que manda. ¿Sí? Bien. Hagamos una practiquita. Vamos a hacer un ejercicio de nuestra plataforma de acá. A ver, ¿qué te parece este perfilcito que está? A ver, este que está acá es bonito. Haremos este. Este lo vamos a recortar. ¿Ya? Y lo vamos a hacer de manera manual. Me van a ayudar con los cálculos, por favor, para apurar. Ahí está. Dice el ejercicio, determine la capacidad del miembro. Atracción.
Pide 4 metros de longitud y tomando en cuenta que los pernos son de media pulgada de diámetro. ¿Qué pernos? Los que están aquí en la conexión. Y las placas de unión son del ancho del ala, es decir, tienen el mismo ancho del ala. Aquí no está dibujado, pero aquí lo vamos a dibujar bonito. O sea, tienen este mismo ancho, las placas de unión. Mismo ancho, arriba y abajo. Y el espesor, y de espesor dice 1 pulgada. Todos los elementos son de 0,36 y la distancia centro a borde de los conectores son el mínimo establecido en la norma AIS 76016. Aquí le vamos a colocar el 6022, ¿ya? Ya, rápidamente. A ver, tenemos un perfil W 12x58 que está conectado o que quiere transmitir la carga de tracción a 2 planchas, una superior y una inferior. La unión solo se da en este caso en las alas y no en el ala, ¿verdad? Bien, entonces aquí seguramente va a haber problemas de retraso de cortante, con seguridad. Me piden encontrar la capacidad del miembro. ¿Qué es la capacidad del miembro en el RFD? Me piden encontrar cuánto vale esta resistencia. Recuerden que yo tengo que investigar la afluencia y la ruptura, ¿sí? Entonces, inicialmente vamos a colocar los datos de este ejercicio y veamos de avanzar. Por ejemplo, vamos a trabajar que el perfil es 12x58. De acá vamos a sacar algunos datos importantes ahorita de las tablas. El acero es A36, o sea, la tensión de fluencia son 36 KSI y el esfuerzo máximo en tracción es 58 KSI. Eso de la tabla 2.4 del manual. Y la longitud de nuestro miembro tiene 4 metros, dice. Además, que los diámetros de los pernos son de media pulgada, ¿sí? Diámetro de los pernos. De su B le voy a llamar, ¿ya? Media pulgada. Y además dice las planchas de las alas son de 1 pulgada de espesor y un ancho dado. O sea que estas placas, las placas de ala son de 1 pulgada de espesor y un ancho igual al ancho del ala, del perfil W, ¿no? Ahí está. Vayamos trabajando, entonces vamos a ir avanzando esto. 2. Primeramente lo que tenemos que hacer siempre, aunque no sea obligatorio, vamos a ver un poco el tema de la esbeltez. Decíamos, se recomienda que la esbeltez sea menor o igual que 300. Entonces, vamos a revisar. En el eje X, ¿por qué le voy a poner el eje X? Porque voy a considerar mi perfil, ahora mi sección transversal, que aquí lo voy a hacer un poquito más grande, en esta forma. De acuerdo a la norma, a su explicación en cuanto a los ejes que nos da el código ACI, tiene dos ejes principales, un eje principal horizontal y un eje principal vertical que pasa por medio del alma. Los ejes que maneja la norma son el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces tenemos 2 inercias principales y también 2 radios de giros principales, ¿verdad? Bien. Vamos a ir al manual. Entonces vamos a irnos al manual. Vamos a abrir el manual rápidamente. Y vamos a buscar ese perfil que es estandarizado. Vamos a ver el 12x58. Aquí está. Buscamos los perfiles de la norma. Buscamos el 12x58. Vamos buscando. Y aquí está, 12x58. Aquí está.
esta fila es. La voy a marcar con un colorcito. Se pueda ver, con un amarillo. A ver. En cuanto a las características, fíjense que voy a copiar aquí de mi planilla. Aquí tengo el área. Aquí tengo parámetros de los espesores de los elementos. El área voy a copiar porque es importante, 17 pulgadas cuadradas. La voy a copiar acá, del perfil. Mi área son 17 pulgadas cuadradas. En la siguiente hoja del manual, el 12 por 58. Ahí estamos. Ahí está. Voy a trazar una línea horizontal para poder marcar sus características importantes. Lo que me interesa. Por ejemplo, en el eje X, su radio de giro, ¿cuánto vale? 5.28. En el eje Y, el radio de giro vale 2.51, lo voy a copiar. 5.28, 2.51. Ahí está. Y con esto voy a ya trabajar acá. En el eje X, mire, nuestro perfil dice 4 metros. 4 metros lo voy a llevar a pulgadas. Para llevar a pulgadas, digo, un metro tiene 100 centímetros. Este sería en centímetros. Y para llevar a pulgadas, es un centímetro, una pulgada tiene 2.54, ¿no? Entre 2.54. Esto vamos a hacerlo mejor, ¿ya? 4 metros por 100 centímetros entre 2.54. Ahí tenemos en pulgadas. Entre radio de giro X, que tenemos 5.28. ¿Esto cuánto vale? En el eje Y, ¿cuánto vale? Igualmente 4 metros por 100 para llevar a centímetro entre 2.54 entre 2.51. A ver, ¿cuánto sería? ¿Me pueden dictar? ¿Cuánto sería? ¿Ya? ¿Abajo? $62.74. Gracias. La norma nos dice la esbeltez mayor. Y en la ecuación nos decía, coloque el radio de giro mínimo, ¿no? Aquí he hecho en ambos ejes para que vean la percepción de los valores numéricos. La esbeltez crítica, ¿cuál sería? El valor crítico sería la esbeltez mayor. En este caso, 62.74, que es menor que 300. Entonces, estamos muy bien, ¿no? No es obligatorio, pero estamos cumpliendo una recomendación. Vámonos al punto número 3, que sería en este caso cálculo de las capacidades. Le podemos llamar también mejor estados límites. Vamos a revisar estados límites. Estados límites. El primero que voy a revisar, voy a poner 3.1, es la fluencia del área bruta. ¿Ya? En este caso, la ecuación de cálculo que todos sabemos es que la capacidad es esta, de la norma, de la ecuación de la norma, ¿no? Que hemos revisado. ¿Ya? Agua, a su vez, lo mismo.
Bien, solo yo quiero tener el material y el área. Y tenemos esos parámetros. Entonces, esta capacidad, ¿cuánto es? 0.90. El acero es a 36. Y nuestra área que queremos copiar como dato del catálogo es 17 pulgadas cuadradas por 17. Entonces, ¿cuánto es la capacidad en fluencia? $550,8. Unidades. Estamos en unidades inglesas. Esto está en KSIs. Esto está en pulgadas. Entonces, es como decir, KSI es kilolibra por pulgada cuadrada. Por pulgada cuadrada. ¿Qué te va a quedar? Kilolibras. Entonces, son 550 kilolibras. Primer resultado. Primera capacidad, ¿no? Le puedo poner un numerito. Sub 1, porque es el primer estado límite que estoy revisando. Vamos al segundo. Referido 3.2. Dice la ruptura o factura del área neta efectiva. La ecuación de cálculo la vamos a copiar, que es en este caso el coeficiente de minoración de resistencia por el esfuerzo máximo de tracción por el área efectiva. Tengo este coeficiente, que es un valor numérico, fácil. Tengo el material. Aquí me quedaría por encontrar el área efectiva. Entonces aquí tengo que anotarme el área o encontrar el área efectiva. Que sabemos que simplemente es el coeficiente de reducción por retraso de cortante por el área neta. Vamos por partes. Primeramente con el área neta, ¿ya? Si el área neta es igual a ¿qué? El área gruesa total menos el área de las perforaciones o de los huecos que tenga el perfil. Revisemos que de la gráfica que nos dan, tenemos este esquema. Aquí lo voy a hacer más grande. Tenemos el perfil. Que tiene pernos en una sección transversal en sus dos alas, un perno en cada extremo del ala, es decir, 2 pernos por ala, ¿ya? Como huecos que debes descontar, tengo aquí un hueco, otro hueco, otro hueco y otro hueco. Tenemos 4 huecos, ¿ya? Nos decía la norma, para el tema de área netas, tiene que irse a revisar en la norma, el B4.1 decía, ¿no? Pero yo les voy a explicar. En realidad, cuando tenemos perforaciones, y eso vieron ustedes en mecánica de materiales 2, o en ingeniero Merubia, en realidad, cuando yo perforo un metal para poder conectar, no lo puedo perforar directamente el diámetro como está, es decir, el diámetro del hueco no es el diámetro nomás del perno, porque no entraría el perno. Tengo que darle una holgura. Tiene que haber más una holgura. Esta holgura que se trabaja está en tablas de la norma, pero usualmente, y lo vamos a colocar así, para pernos. Si los pernos son menores o iguales a 1 pulgada, esta holgura es de un 16avo de pulgada. Así maneja la norma. Entonces también convertir en milímetros, ¿no? Ahora, en la perforación de los huecos, se hace de 2 maneras, por punzonado o tecnologías más modernas. Ya, incluso hay un corte con equipo láser, ¿no? Ahora, el problema es el punzonado. Cuando hay un punzonado, se afecta al golpear el metal, se afecta el contorno del hueco y se hace que una parte del área sea inefectiva porque se va a llegar a fluir por el golpe que es recibido. Como tú como calculista, como no sabes qué tecnología van a utilizar para hacer la perforación de los huecos, tú no sabes si va a ser esto o va a ser esto, se asume lo más crítico, se asume que es punzonado. Entonces aquí
el diámetro del hueco es el diámetro del perno más la holgura más otro 1/16 de pulgada de pérdida por el puncionado. En total, haciendo cuentas, para diámetros de perno menores igual a 1 pulgada, entonces el diámetro del hueco es el diámetro del perno más 1/8 de pulgada. ¿Ya? Entonces, nuestro ejercicio, el diámetro del hueco estándar es media pulgada más 1/8 de pulgada. En este caso, factor común 8, 8 entre 2, 4, 5 octavos. ¿De acuerdo? Ya tenemos el diámetro de un hueco. Ahora, el área neta es el área total menos el área de los huecos. En una sección de la conexión del elemento, tenemos que descontarle ¿cuántos huecos? 4. Entonces, diremos que el área neta es igual. El área bruta, ¿cuánto era? 7 menos 4 diámetros estándar. 4 huecos de 5 octavos. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto sería, jóvenes? Señoritas. 14,5. 14,5 pulgadas cuadradas. Listo. Ahora, ya tengo mi área neta, ¿verdad? Solo me quedaría el coeficiente U. Aquí vamos a copiar. Coeficiente U. Caso 1 no aplica. No aplica. ¿Por qué? No todas las partes están conectadas. Mi perfil en forma de I tiene 3 partes, 2 alas y un alma. El alma no está conectada. No aplica el caso 1. ¿Cuál aplica? Vámonos a la tabla respectiva y revisamos qué aplica el caso número 2. Fíjense, está en la gráfica, ¿verdad? Ahora, hay algo adicional. Es el caso 2, pero dice también como una salida. Alternativamente, se puede utilizar el caso 7 para perfiles en forma de I, como el W, o el caso 8 para perfiles angulares. Ya, aquí tenemos un perfil en forma de I. Puedo utilizar el caso 7 o el caso número 2. Aquí voy a colocar, fruto de este análisis, aplica caso 2 o caso 7. Haremos el caso 2. Veremos si se puede hacer. Esta es la ecuación de cálculo. Y revisemos. La longitud de la conexión está referida a la separación que hay en el sentido de la carga, tracción, del hueco más hacia la izquierda, o sea, paralelo a la carga, al más hacia la derecha. Aquí dice que son 9 pulgadas. Entonces acá la longitud de la conexión son 9 pulgadas. Dato del ejercicio. Ahora tengo que encontrar el X de la conexión. ¿Cómo se hace esto en el caso número 2? Aquí está. Debo tomar en cuenta como si fuese un perfil T y partir de la mitad, dice, ¿no? Entonces, voy a tomar en cuenta, supongamos, el espesor de mi plancha, que era 1 pulgada. La plancha de conexión está aquí. Es 1 pulgada. Aquí tengo mi perfilcito, W. Y voy a tomar solamente la mitad, como un T estructural. Área de contacto. El área de contacto es este plano de contacto, ¿verdad? De ahí voy a medir hacia abajo al centroide de este perfil T equivalente. Ahí va a ser mi valor de X de la conexión. ¿Sí? Ahí voy a medir. Los perfiles TES, como han podido leer en la norma, los perfiles TES vienen
vienen de los perfiles originales. Es decir, un perfil como este, WT, si el perfil original era un W 12 por 58, 12 por 58, al partirlo la mitad, que se va a convertir, al tener el BWT, la mitad sería 6, la mitad sería 25 más 4, 29, 6 por 29. Es el perfil T equivalente al cortarlo a la mitad del perfil, 6 por 29. De ese perfil tengo que sacar este valor de X con. No lo puedo calcular automático porque tiene curvaturas, ¿no? Mejor lo leo del catálogo. Voy a buscar acá antes de mi especificación, o del manual, perdón, el perfil T estructural. 6 por 29. Voy a buscar, está más abajo, los perfiles T. Vamos a revisar. Está acá. Estos son los MTs. Tengo que ir a los perfiles WTs. 6 por 29, 4. Por acá debe estar. La siguiente hoja. 6 por 29, aquí está. Después, ahí, fíjense que aquí en este esquema de la tabla tenemos sus dimensiones geométricas para que yo me dé cuenta. Es en la tabla. Es un recorte. Para tener la referencia. Entonces, para la norma, en su tabla, del perfil T, voy a copiar en la hoja. Viene de esta manera. Así viene. Entonces, para que yo sepa que es este X con de un T, sería entonces en mi tabla de la norma Y barra equivalente a este X con. Lo voy a ver de esa manera. ¿Ya? Entonces voy a buscar, voy a decir X de la conexión al centroide es igual al Y barra del perfil T 6 por 29. ¿Cuánto vale eso? Vamos a buscar. En la siguiente hoja, aquí está el Y barra. Voy a dibujarlo así hacia abajo para darme cuenta qué columna es. Y aquí está el valor de 29, está por acá. Este es el que me interesa, este valor, que vale 1.03 pulgadas. ¿Sí? Entonces, 1,03 pulgadas. Ya tengo mi valor de X con. Como tengo todo, ya puedo calcular. Pues puedo decir entonces U es igual a 1 menos 1.03 sobre 9. ¿Cuánto sería este valor? ¿Cuánto sería? 0,88. 88. Le he puesto sub 2 porque es del caso 2 que he trabajado, ¿verdad? Caso 2. El caso 2. Como también aplicaba el caso 7, aquí también lo voy a hacer a manera de practicar, ¿sí? Caso 7. Usualmente el caso 2 es el que gobierna, pero tú puedes usar cualquiera de los dos. Es decir, la norma dice que puedes trabajar con el caso 2, con el caso 7 y trabajar con el valor más grande, ¿ya? Rápidamente vámonos al caso 7. Y si nos fijamos en el caso 7, ¿qué es lo que nos dice? La siguiente hoja. Dice que, como dato para poder hacer, vale perfiles en forma de I y tener los test cortados de ellos. En este caso aplica. Y solo hay dos posibilidades, dice. Que las alas estén conectadas con 3 o más pernos o sujetadores por línea en la dirección de la carga, o que estén conectados, dice, por el alma,
con 4 o más pernos o sujetadores por línea de dirección de la carga. Revisemos el esquema de la conexión. ¿Cómo está? Está conectado las alas. Por línea, fíjense, es 1, 2, 3, 4. 4 pernos por línea en cada ala. ¿Qué aplica? 3 o más. Estamos cumpliendo. Estamos cumpliendo. Aquí tenemos 3 o más, tengo 4 en este caso, y son las alas, ¿verdad? Aquí aplica mi ejemplo. Y tengo dos posibilidades que están en función de una relación de alturas de mi perfil. Lo voy a capturar esto para que sea claro en mi análisis. Lo vamos a llevar acá. Caso número 7. ¿Ya? Entonces, para poder hacer, tengo que encontrar la siguiente relación. Debo encontrar cuánto vale BF, ancho del ala, cuánto vale el peralte. Voy a leer de la tabla. Entonces voy a buscar otra vez mi perfilcito. Aquí está. Vamos a ir al manual. ¿Dónde está nuestra? Aquí. Al manual. Al perfil W. 12 por 58, que estaba aquí. En la siguiente hoja, no, aquí están las propiedades geométricas, el canto, la altura, D, es esta columna, que es D, es el área, perdón, esta columna es de D, 12.20, esto es D, y el ancho del ala está en la columna que está acá, este width, donde está el mouse, donde está mi puntero, perdón, de 10 sería. Esto es el valor de BF, ¿no? A ver, sí, correcto. Voy a copiar estos valores. De 12.20, BF es 10. BF es 10 pulgadas y esto es 12.20. Listo. Tengo que hacer esta relación, tengo que plantearla, tengo que saber cuánto vale 2/3 de el canto. 2/3 de 12,20. ¿Cuánto sería, por favor, esto? ¿Cuánto es? $8,13. Ya. ¿Y cuánto vale BF? Vale 10. Entonces, comparando, yo digo, de este cálculo, que el ancho del ala, que vale 10, es pues mayor que 2/3 de D. Por tanto, me permite usar la norma, un coeficiente U. Entonces, un coeficiente U, lo voy a llamar U7, de 0.90, ¿verdad? Está aquí. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tengo que ahora decir o de deducir cuánto vale U. Caso 2 vale 0.88 y caso 7 0.90. En la norma o en las normas usualmente nos dicen use el más crítico. El más crítico sería el menor, ¿verdad? Pero en este caso en la tabla de 3.1 tiene su explicación, tiene su leyenda para que nos guíe cómo utilizar. ¿Ya? Dice claramente, si U es calculado con el caso número 2, el valor más grande puede ser utilizado. En otras palabras,
haces caso 2, caso 7, y puedes utilizar el mayor de los dos, o sea, para fines de optimizar. Entonces yo voy a decir lo siguiente, como tengo ese indicativo, pues U es el valor máximo de U2 y U7. Será en este caso 0.90. ¿Sí? Ya está. Entonces yo tengo ya todo para poder calcular mi sección, mi capacidad. Hay algo más que podemos hacer. Recuerden que en la especificación hemos leído una aclaración referida al área neta. ¿Se acuerdan? De aquí decíamos, o decía la norma, que en secciones abiertas como el perfil W, que es nuestro caso, para cálculo de U, el área perdón, que U, que no debería ser menor, dice, o no requiere ser menor a la relación entre el área bruta conectada y entre el área bruta total. Eso aplicaremos, ¿qué les parece? Ahora, voy a colocar entonces ahora recomendación sección abierta que U no requiere ser menor al área bruta conectada entre el área bruta total. Calculemos. ¿Qué es lo que está conectado? Básicamente son las alas. Son las alas. ¿Cómo yo podría calcular el área de las alas? Bueno, aproximadamente es el ancho por el espesor. Aproximadamente. No es exacto, ¿verdad? Pero es aproximado. Yo puedo decir aproximadamente, entonces, es 2 veces el ancho del ala por el espesor del ala entre el área total. Entonces, esta relación, ¿cuánto es? 2 veces por. De las tablas de la norma del perfil, debo copiar el ancho del ala, son 10 pulgadas, pero yo tenía acá arriba, 10 pulgadas. El espesor del ala, ¿cuánto es? Aquí está TF, justamente aquí, 0.64. Esto es el espesor del ala. Entonces acá 0. Eso es con las tablas. 0.64. Área total era 17, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto, por favor? $0.75. 75, ¿no? Ya. Entonces, revisamos. Entonces, mi U, que es 0.90, es no menor a 0.75. Ok. En el caso de que, por ejemplo, en el cálculo por mis dimensiones, por la separación entre pernos, me saliese, por ejemplo, 0.7, el U, y tengo el valor de 0.75 que es no menor, yo podría asumir el valor de los dos. Entonces, siempre en esta verificación, elegir el mayor, ¿no? Entonces, U igual se confirma 0.90. Confirmamos, recontraconfirmamos. Listo. Entonces, ya para concluir el ejercicio, pues el área efectiva es igual a U por área neta, pues es 0.90 por 14.5. 14.5. ¿Cuánto sería la efectiva? ¿Cuánto es, jóvenes? 1305. Pulgadas cuadradas. Listo. Por último, entonces, la capacidad en fractura
será el coeficiente por FU, que son 58 KS6 por esta área efectiva de 13,05. La capacidad, entonces, la voy a llamar 2. ¿Cuánto es? Gracias. Listo. Entonces ya tengo el cálculo de ambos estados límites, ¿verdad? Por último, 4, cálculo de la capacidad. 4, capacidad. Listo. Entonces, de ambos estados límites voy a elegir uno, ¿verdad? Entonces, la resistencia o capacidad de mi perfil en tracción, ¿cuál va a ser? Tengo el primer estado límite, que es de fluencia del área bruta. El segundo estado límite de ruptura de la meta efectiva. ¿Cuánto vale cada uno? 567,67. Y el primero era 550,8. 550,8. ¿Cuál elegimos? ¿Cuál sería? ¿El mayor o el menor? El menor. Claro, porque hablamos de capacidad de resistencia. ¿Cuál es más crítico? El menor. El menor. Entonces, siempre en resistencia, siempre esta capacidad va a ser el mínimo de los estados límites que estemos revisando. Entonces, la capacidad definitivamente es 550,8 y el modo de falla es fractura o profluencia del área bruta. ¿Sí? Ahí está. Y ahí acaba el ejercicio. ¿Sí? Lo vamos a marcar con un colorcito para que quede bonito. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, señoritas? ¿Sí? Entonces, si se fijan, no es tan complejo, hay que tener cuidado en el cálculo del área efectiva, del coeficiente U, pero la lógica siempre va a ser ante un tensor o un elemento de atracción dado con sus conexiones, sacar los datos, verificar la esbeltez y trabajar estos límites. En este caso, como tengo todas las dimensiones y todas las secciones, voy a hacer la verificación en este caso, la revisión, calculo la afluencia, calculo la ruptura y de ambos dos límites siempre elijo el menor. Otro caso será diferente cuando no tenga yo las cargas, tenga la longitud, pero no tenga el perfil. Hay que ir tanteando. Por algún perfil, los reviso y veo los rangos de utilización. ¿Ya? Muy bien, quedemos acá, por favor. Vamos a darles una práctica, les voy a dar una práctica para que me entreguen mañana. Pero aquí quedamos. Si no hay alguna pregunta más que tenga.